Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que nos has brindado hasta este momento, Señor, y por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y compartirla con más personas a través de YouTube. Te pido, Señor, que todas las personas se suscriban y le den me gusta a estos videos, Señor, para que me ayuden bastante a llevar tu santísima palabra a más personas, Señor. Te pido también que nos des entendimiento para discernir tus divinos mensajes, Señor, y que nos des memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra en nuestros días futuros, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Para agradar a Dios, parte 1, parte del sábado, introducción. Para esta lección vamos a leer, para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32, el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 al 28, el libro de Isaías, capítulo 43, verso 4, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, capítulo 5, verso 8, y por último el libro de Marcos, capítulo 9, verso 17 al 29. Para memorizar. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Imagina la siguiente situación. En el Día del Padre, un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre dijo, hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des lo puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo. ¿Qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Vienen a mi mente palabras como sin corazón, frío e insensible. Es así como Dios nos responde. ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios solo por medio de Cristo. Parte 2 o parte del domingo se titula Más valioso de lo que puedes imaginar.
Como vimos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador malhechor, a quien Dios no ame, puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar. Le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Lee Lucas 15, 11 al 32. Vamos a la Biblia. Y vamos a leer Lucas 11, 32. Parece que era Lucas, ¿verdad? Lucas en el 11. No, el 15, 11 al 32. Es el 15. Bueno, le damos hacia atrás. No, es hacia adelante. Once al 32 dice: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Continuamos con la lección. Que revela la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios. Bueno, pues revela que Dios, a través del Padre, fue agradecido porque su hijo había vuelto, y sin rencor lo recibió. ¿Qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa? Pues permanecer en casa obediente fue bueno, pero molestarse por su hermano, porque le celebraban el regreso a su hermano, eso es malo. Es egoísta de su parte. Debía de haber estado feliz porque el hermano había vuelto. En esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y su familia. El hijo pródigo dilapía su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida con que alimenta a los cerdos puestos a su cuidado. Al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, decide volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Lo que sigue es impactante. Algunos padres rechazarían a un hijo como ese. Tomaste tu herencia y te fuiste lejos. Ya no hay aquí lugar para ti. Esa sería en verdad una actitud lógica. A los ojos de algunos padres, ese joven había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo. Pero en la parábola, el padre, que representa a Dios mismo, no reacciona así. Por el contrario, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre, en su gran compasión, salió a buscar a su hijo.
Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. Qué hermosa imagen de Dios. Parte 3 o parte del lunes dice, se titula El regocijo de Dios. Aunque nos cueste imaginarlo, Dios considera que cada persona tiene un valor incalculable y por eso se regocija por la salvación de una sola alma. Y si lees Sofonías 3:17, vamos a la Biblia de nuevo. Sofonías 3:17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reúne a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ok. Vamos a la lección de nuevo. Y dice la pregunta, ¿cómo arroja luz este versículo sobre la parábola del hijo pródigo? Pues dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ok. No hay lugar al rencor, no hay lugar a el odio, solamente hay lugar para el amor y la reconciliación. Sofonías 3:17 muestra enfáticamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. En este versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y regocijo. Daría la impresión de que ninguno de estos términos fuera suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Nota también dónde está Dios según este versículo, en medio de su pueblo. La reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el padre que corrió al encuentro de su hijo, Dios está en medio de su pueblo. En Isaías 62:4 se utiliza una analogía matrimonial. Según ese texto, el pueblo de Dios sería llamado Epsiba, que significa mi delicia, y la tierra recibiría el hombre de Beula, que significa casada. Porque, ¿por qué? Porque, como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te aclamará como su esposa.
Ipsiba. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. El pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración, cuando Él recibirá a su pueblo y se regocijará a causa de nosotros, así como el Padre se regocijó por el regreso de su Hijo pródigo. Dice, lee Efesios 5, 25 al 28. Vamos a la Biblia. Efesios 5, parece que es Efesios 5, sí, 5, 25 al 28. Dice Efesios 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a la Biblia. Dice la pregunta, ¿qué dice esto acerca del tipo de amor que también nosotros estamos llamados a demostrar? Pues todo el amor 100% para nuestro prójimo, nuestra esposa, nuestra pareja y para nosotros mismos, como para nosotros mismos. Este pasaje exhorta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y amarlas como a sus mismos cuerpos. Estos textos no solo ponen de relieve el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino que también muestran que Cristo mismo ama a su pueblo, la iglesia, como parte de sí mismo. Parte 4, parte del martes, se titula Complacer a Dios. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos, fugaces manchas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo, que es todopoderoso y no necesita nada? Estas preguntas pueden dividirse en dos aspectos. En primer lugar, ¿cómo puede Dios mismo deleitarse? En segundo lugar, ¿cómo podemos los seres humanos deleitarlo, sobre todo en vista de nuestra pecaminosidad? El primer aspecto de estas preguntas es el tema de nuestro estudio de hoy. El segundo aspecto nos ocupará mañana. Dice Isaías 43:4, Salmo 149:4 y Proverbios 15:8 y 9. Vamos a la Biblia nuevamente.
Primero es Isaías 43:4. Vamos con lo primero. Isaías 43. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese es lo que Jehová Dios haría por nosotros. Una probadita nada más. Y luego Salmo 149:4. Está un poco lenta nuestra conexión porque estoy conectado de mi móvil para poder leer aquí la Biblia. Ya nos abrió el 149:4. Sí, tenemos conexión. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y luego continúa Proverbios 15:8 y 9. Proverbios 15:8 y 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. Mas él ama al que sigue justicia. Vamos a continuar con la lección. Y dice la pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente y de su pueblo? Pues dice que Él nos ama, pero nos amaría más si nosotros fuéramos obedientes de sus estatutos y con la fe y la creencia y todo eso, cumpliendo su ley. ¿Cómo vivimos parcialmente ayer? Dios puede complacerse en los seres humanos porque ama a las personas de una manera que tiene en cuenta los mejores intereses para ellas, así como lo haría cualquiera que amara y se preocupara por los demás. Por el contrario, Dios se disgusta con su pueblo cuando éste hace lo malo. De hecho, Proverbios 15:8 y 9 enseña que mientras que el sacrificio y el camino de los malvados son abominables para Jehová, la oración de los rectos es su gozo y él ama al que sigue la justicia. Este pasaje no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. Además, pone el deleite divino y el amor en una relación directa, mostrando la profunda conexión existente entre el amor de Dios y su deleite, que
aparece en toda la Escritura. Según Salmo 146:8, Jehová ama a los justos. Otro texto, 2 Corintios 9:7, añade, Dios ama al dador alegre. Observa en primer lugar lo que estos versículos no dicen. No dicen que Dios ama solo a los justos o que Dios ama solo al dador alegre. Dios ama a todos. Sin embargo, para que estos textos transmitan algo deben significar que Dios ama a los justos y al dador alegre, en algún sentido especial. Lo que hemos visto en Proverbios 15, 8 y 9 contiene la clave acerca de esto. Dios los ama en el sentido de estar complacidos con ellos, de estar complacido con ellos. Partes 5 o parte del miércoles se titula Piedras Vivas. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Dice leer Romanos 5, 8 y 8:1. Vamos a la Biblia nuevamente. Romanos 5, 8 y 8:1. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a la lección rápidamente. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Qué enseñan estos textos acerca de nuestra posición ante Dios? Pues dice que Jehová Dios nos ama y nos ama más si andamos ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que enseña los textos. Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana. Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. Lee 1 Pedro 2, 4 al 6 y compáralo con Hebreos 11, 6. No es Hebreos, es Hebreos. Ay. Es 1 Pedro 2, 4 al 6.
1 Pedro 2, 4 al 6 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y debemos comparar con Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos nuevamente a la lección rápidamente, y la pregunta dice: ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos agradar a Dios? Pues dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues es lo mismo que dije hace rato. El que obedece la santa ley de Jehová Dios y que tiene fe no puede ser desamparado por Dios, porque tiene fe y es obediente. Mas en cambio el que no tiene fe, sin fe no puede agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe. Bueno, sin la intervención de Dios, las personas caídas son incapaces de aportar nada valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo. Concretamente, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aunque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quienes responden a Dios por la fe son considerados justos ante Él por la mediación de Cristo, cuya justicia es aceptable. Así, quienes responden a las amorosas propuestas de Dios son considerados dignos en virtud de la mediación de Cristo, quien los transforma a su semejanza. La obra redentora de Dios no es solo algo hecho para nosotros, sino también en nosotros. Parte 6 o parte del jueves se titula Un objetivo digno.
Al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva de su amor. Por medio de aquel que es el único digno de amor y perfectamente justo, cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios que vivirán con Él en perfecto amor por la eternidad. Esta es la gran esperanza de la redención, que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué puede incluirme a mí también? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si carezco de la fe suficiente? No dudar, obedecer, tener fe en que Él existe, aprender a mirarlo en cada cosa linda que hay en nuestra vida. Dícele Marcos 9, 17 al 29. Vamos otra vez a la Biblia. Marcos 9, 17 al 29. Marcos 9, 17 al 29. Creo que estaba en nuestro internet. Sí, pero ya nos hizo el favor de presentar el versículo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto.
Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Todos, ¿qué nos enseña? Bueno, vamos a la lección y a la pregunta para ver de qué vamos a hablar, pero estoy seguro que de esto. ¿Cómo responde Dios al hombre del relato? ¿Cuánta fe es suficiente? Pues toda la fe, entre más mejor. Pero sí explico lo que iba a explicar. Y se me estaba yendo ya, pero es esto. Este punto es muy importante. Porque ahí nos da a entender que si somos obedientes y sacrificamos un poquito de nosotros, podemos tener el poder para solucionar y ayudar a todas las personas. Porque dice que debemos orar y ayunar para poder ser dignos de tener los poderes que Jehová Dios nos puede brindar. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Para este padre y su hijo toda esperanza parecía perdida. Pero Jesús se acercó y le dijo al padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre clamó diciendo: yo creo, ayúdame a creer más. Jesús no dijo al hombre: vuelve a mí cuando tengas más fe. En lugar de eso, su clamor: ayúdame a creer más, fue suficiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta aún la fe más pequeña. Podemos agradar a Dios por la fe en virtud de la mediación de Cristo. Por medio de la fe y gracias a la obra de Cristo en nuestro favor, podemos responder de forma que agrademos a Dios, así como un padre humano se complace cuando su hijo le da un regalo, aunque éste no tenga valor en sí mismo. Por lo tanto, debemos seguir el consejo de Pablo de que nuestro objetivo sea agradar a Dios. Compara con Colosenses. Además, debemos pedir a Dios que transforme nuestros intereses para que incluyan el bienestar de aquellos a quienes amamos y que expanda nuestro amor para que alcance a otros. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalización.
parte 7 o parte del viernes, como cada lección es para estudiar y meditar. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida continua, de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Amén. Vamos con el folleto misionero y con el testimonio de hoy, 25 de enero. Y se titula, Una chica fastidiosa. Eso fue la semana pasada. Es creo, son espías. No, tampoco. Es el siguiente. En busca de respuestas. Se titula nuestra historia de hoy. Nota del editor: esta es la historia de cómo Bot-Batsuk, el primer pastor adventista del séptimo día de Mongolia, entregó su corazón a Dios a principios de la década de 1990. Consta de 3 partes. Ok, vamos con la parte 1. Cada vez que Bolt tenía una pregunta, corría a preguntarle a su padre. Le tengo miedo a la oscuridad, le decía. ¿Por qué me asusta la oscuridad? Todo está en tu imaginación, le decía su papá. Entonces el niño oyó a alguien hablar de Dios y del diablo. Corrió hacia donde estaba su padre. ¿Existen Dios y el diablo?, le preguntó. Todo está en tu imaginación, le dijo el papá. Bolt confiaba en su padre. Había visto a papá leer muchos libros, así que sabía que había acumulado muchos conocimientos.
pero seguía teniendo miedo a la oscuridad. Tampoco estaba tan seguro de que Dios no existiera. No entendía por qué, pero sentía que Dios debía estar vivo en algún lugar del universo. Aunque Bolt era muy joven, se tomaba las cosas muy en serio. Pensaba seriamente en su futuro. Cuando pensaba en su futuro, pensaba en la muerte. La muerte lo asustaba. ¿Por qué morimos?, se preguntaba. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Ya no hay nada más? Un día su padre cayó enfermo. Estuvo entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento durante varios meses. Durante una hospitalización, Bolt notó marcas en la espalda de su padre debido a las inyecciones que le ponían. ¿Por qué tienen que ponerle tantas inyecciones?, le preguntó. Estoy enfermo, así que me tienen que poner inyecciones, le respondió su papá. Bolt sintió pesar por su padre. Su padre estaba cada vez más débil. Al final ya no podía comer por sí solo y le hacían purés como los de los bebés y los mezclaban con agua. Alguien le daba de comer con una cuchara, masajeándole la garganta para ayudarlo a tragar. Una tarde un amigo se acercó corriendo mientras Bolt jugaba en la puerta de su casa. Tu padre ha muerto, tu padre ha muerto, gritó el niño. Bolt pensó que estaba bromeando y se indignó. ¿Por qué tienes que bromear así?, lo regañó. Es verdad, le dijo el chico. Te están buscando. Bolt corrió a casa y una ambulancia estaba afuera. Nadie lo dejó entrar a ver a su padre. Bolt se dio cuenta de que su padre había fallecido, solo tenía 45 años y Bolt tenía 13. Bolt lloraba y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no escuchó respuesta alguna. Por primera vez habló con el Dios que su padre había dicho que no existía. Le dijo, no veo ninguna razón para que esto suceda. Pero no escuchó respuesta alguna. Bolt era muy unido a su padre y no podía imaginar la vida sin él. Se preguntó, si todo en el mundo va a morir, ¿qué sentido tiene vivir? No obtuvo respuesta. Bolt siempre le había tenido miedo a la oscuridad, pero ahora sus miedos se incrementaron cuando en la oscuridad de la noche tuvo sueños inquietantes sobre su padre. En sueños le preguntaba a su padre, ¿por qué nos dejaste? No obtenía respuesta. Como deseaba que su padre estuviera cerca para que le respondiera sus preguntas. Su padre era el único sostén de la familia, sin él la situación se puso difícil. Bolt también sentía resentimiento. Pensaba,
Papá aún estaría vivo si se hubiera cuidado mejor y hubiera ido antes al hospital. Mamá también echaba mucho de menos a papá. Ella también tenía preguntas. Empezó a visitar a un maestro de la religión tradicional mongola que aseguraba tener respuestas. Bol se dio cuenta de que mamá se sentía mejor después de cada visita. Tenía curiosidad por saber si el maestro podía responder sus preguntas. ¿Puedo ir a verlo?, preguntó. Vayamos juntos, le respondió su madre. Esta es la parte 1, el próximo sábado será la parte 2. Y eso es todo. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Gracias infinitas te pedimos que no te olvides de nosotros y que siempre nos bendigas infinitamente. Te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu santo mensaje y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en nuestros días futuros, Señor. Te pedimos por la salud de todos los enfermos del mundo, Señor, como el papá de este niño del testimonio, que tú les dé la sanación, Señor, que tú les hagas menos doloroso su fin, Señor, si así es tu santa voluntad. Te pedimos por aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, que van por un camino oscuro, Señor, que tú los toques sus corazones y que regresen hacia tus senderos para que tengan esperanza y bendición. Te pedimos por aquellas personas que están contaminadas y enfermas de su alma por los sentimientos negativos que son envidia, odio y rencor, Señor. Te pedimos que limpies sus almas, que limpies sus corazones de esos sentimientos, Señor, para que puedan tener una vida más feliz y tranquila. Te pedimos por la salud de nuestras familias, yo en lo particular en la salud de mi mamá, de mis hermanos y de toda nuestra familia, Señor. En tus manos pongo nuestra salud y nuestra vida para que sea tu divina voluntad la que se efectúe en nuestras vidas y nuestra salud, Señor. Te pido bendiciones y salud para todas las personas que van a mirar este video y le van a dar me gusta y se van a suscribir a mi canal, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. No recuerdo si tengo el himno de... Vamos a ver, creo que sí está, ¿no? No, no está. Bueno. Queda, Señor, en nuestro corazón. Dame tu paz y lléname de amor. Que tu influencia permanezca en mí. Viva por siempre con tu bendición. Amén. Debería de estar por aquí en esto, pero bueno, ya vamos a